Información independiente. Opinión independiente. Están, ¿no es cierto?, las declaraciones del nuevo fiscal nacional, Ángel Valencia, el jefe del Ministerio Público. ¿Y cuál es el anuncio? Que ha sido muy bien acogido por fiscales, jueces, autoridades públicas. ¿Cuál es el anuncio? Que van a implementar medidas en materia de seguridad para los distintos jueces, los persecutores, también fiscales y distintas autoridades que sufran amenazas. Han valorado este anuncio porque muchas veces se habla de que efectivamente hay causas en las cuales los jueces, fiscales, abogados están bajo amenaza, claro, sobre todo en la macrozona sur, en la macrozona norte. Pero esto habla de cómo ha ido cambiando el panorama en materia de seguridad o inseguridad. Bueno, claro. Hace 15 años atrás, o sea, que el fiscal nacional recién asumido, una de los ejes de su nueva política o de la necesidad de implementar sea el resguardo para los fiscales, los jueces, los persecutores del crimen por las amenazas que sufren. A ver, esto es un fenómeno nuevo y el fenómeno nuevo tiene que ver con... estamos viviendo una situación novedosa respecto al tema de la seguridad y la inseguridad, el crimen organizado, etcétera, etcétera. Tanto así que hoy día es normal, ya hay un reportaje de la Unidad de Investigación de Radio Bio Bio, lo puede ver en nuestra página www.biobiochile.cl, donde se habla que un 34% de los fiscales han sido amenazados. Y amenazados algunos incluso presencialmente, no a través de carta, no a llamados telefónicos, sino cuando concurren a las audiencias que son amenazados, ellos o su familia. Entonces, por lo tanto, hoy día parte de las tareas del Ministerio Público es resguardar la seguridad, la integridad de los fiscales y de los jueces. ¿Y por qué? Bueno, porque el crimen o la situación de inseguridad ha cambiado en nuestro país. Y esto es un ejemplo más de aquello. O sea, también es que, por lo tanto, ver estas declaraciones, que está bien, han sido celebradas por todos en un contexto de mutación de la situación del crimen organizado, de la seguridad o la inseguridad en nuestro país. Los fiscales están amenazados. ¿Y qué se hace ante esto? ¿Cuál es el paso que viene? ¿Por qué se hace esto? Bueno, porque hay temor. O sea, un temor legítimo. Ya se estima, por lo tanto, que hay algunos fiscales, jueces o funcionarios judiciales que podrían ser víctimas de... El objetivo sería crear una unidad investigadora especialmente destinada a indagar todos los tipos de amenazas contra persecutores, sus familias también, porque ese es otro punto. Puede que no sean las amenazas directamente hacia los persecutores, sino también a las familias. Y lo que dijo el fiscal Ángel Valencia fue que se iban a incorporar no solamente las amenazas, sino también el amedrentamiento a distintas, por ejemplo, autoridades o del área judicial. Básicamente esto... es un dato también. Hace unos días el cuarto juzgado de garantía de Santiago de hecho condenó en un juicio abreviado a Daniel Goldberg por amenazar a la jefa de alta complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Jimena Chong. Por ende es algo que está sucediendo en Chile, porque claro, se ha visto casos en los cuales incluso se ha asesinado a distintas autoridades del Poder Judicial a lo largo de Latinoamérica. Claro, a ver, está el caso de este fiscal paraguayo que fue asesinado en su luna de miel en Colombia, ¿no es cierto? Marcelo Pecci, que llevaba justamente más, él acumulaba los casos más importantes respecto al crimen organizado, narcotráfico, bandas organizadas, incluso con algún tipo de vínculo político. Yo quiero insistir en esto, o sea, está bien lo que dice Ángel Valencia, pero es la demostración, digamos, que estamos ante fenómenos nuevos del crimen organizado o una escala superior del crimen organizado de lo que conocíamos habitualmente. El domingo estuvo este asalto al mall y aquí vamos a entrar ya en una polémica incluso más política, porque el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, le adjudicó cierta responsabilidad al mall por el asalto, pero esto es bien complicado porque los guardias de los malls no pueden andar armados y por lo tanto no pueden ni remotamente enfrentarse, por ejemplo, a estos asaltantes que andaban incluso con armas largas, ¿no es cierto? Y es bien complicado, pero cuando tú le empiezas a endosar, en este caso, a una de las víctimas la responsabilidad, el espacio que se genera, aunque sea en el imaginario, ¿no? Bueno, es la posibilidad entonces de que existan guardias armados en los malls, o sea, guardias privados, que se va a empezar a avanzar hacia la privatización, no de la seguridad, la privatización del uso de armamento. A ver, porque la tentación está ahí, ¿no? ¿Cuál es la tentación? Bueno, entonces que los malls tengan guardias privados, armados. Armados. ¿Y con qué armas? ¿Quién va a regular eso? ¿Cómo los van a contratar?
qué protocolos van a usar para el uso de esa arma, y ahí entramos en un terreno muy, muy complejo, que es efectivamente el de la privatización de la seguridad pública, que por algo es pública, y esto es simplemente porque, claro, uno tiene la sensación, y no estoy hablando del gobierno, estoy hablando del Estado, de que aparentemente el Estado, claro, está, si no desbordado, pero se muestra en muchos planos incapaz de responder a uno de sus deberes, que es garantizar la seguridad pública. Esto no ocurre en ninguna parte 100%. Pero hoy día en Chile ocurre menos que hace unos años atrás, y por lo tanto la percepción que existe en la ciudadanía es que el Estado está, a lo menos, si no fallando, respondiendo con menor eficacia que hace un tiempo atrás a este deber, a esta tarea, el resguardo de la seguridad pública. Y por eso, cuando aparecen voces como esta, ¿no?, adjudicándole a otros también cierta responsabilidad, claro, la respuesta puede ser, bueno, ya, entonces autorícennos, dirían los MOL, que tengamos guardias armados, pero eso sí que es peligroso. ¿Por qué surge esta polémica? Estamos viendo nosotros atrás las imágenes en biobiotv.cl, usted también las puede ver, de lo que fue esta balacera en el mall Plaza Egaña el fin de semana pasado, donde efectivamente se generó todo un cuestionamiento de parte del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, donde dijo que había una responsabilidad compartida entre el gobierno por todo lo que es la carencia de seguridad, podríamos decirlo de alguna manera, y también había responsabilidad de los privados, porque muchas veces en los centros comerciales no se cumplía con los estándares, por ejemplo, de capacitación de las personas que eran guardias de seguridad, cantidad de guardias por personas que estaban en el dicho centro comercial, entre otros puntos. ¿Y qué fue lo que le respondieron? Le respondió la Cámara de Comercio de Santiago diciendo que efectivamente no era así, la seguridad pública es responsabilidad del Estado, y las empresas tienen un margen de acción muy acotado. Algo similar a lo que estamos hablando, porque efectivamente una cosa es que hayan guardias de seguridad, pero otra cosa es qué atribuciones tienen los guardias de seguridad a la hora de actuar, porque, por ejemplo, un centro comercial, un supermercado, cualquier tienda puede tener, por ejemplo, una cantidad de guardias o personal de seguridad por personas que estén en el local en ese momento. Pero si entran personas armadas, o sea... No, y sabes que es muy complicado, porque abrir el espacio para efectivamente la constitución de, bueno, no sé si milicia o ejércitos privados, digamos, pero grupos armados privados, aunque tengan, es bien complejo. Eso después, cómo se regula, cómo se fiscaliza. Obviamente, si son armados, por lo tanto habrá un nuevo espacio para lo que es la transacción de armas, ¿no? Yo lo veo bien complicado. Ahora, sí, por otro lado, es la constatación de que ante el incremento o la elevación de los estándares de la delincuencia, que son grupos más organizados, que tienen logística, un poder de fuego mucho mayor, mayores recursos además para actuar, digamos. Claro, a veces el Estado se siente, no en desventaja, pero bueno, ante entre comillas, un rival que tiene más músculo y claro, pero pretender repartir la responsabilidad persecutoria en los privados o de respuesta incluso armada en los privados, yo creo que es un peligro en sí mismo. Ahora, claro, esto es una declaración del subsecretario, probablemente esto va a ser acotado, se está investigando lo que pasó finalmente, está todo sujeto a una investigación. Es muy simple, un grupo armado, con overoles blancos, con logística, con capacidad de planificación, un grupo que decía las propias autoridades que tenía liderazgos claros y con armas largas perpetró un asalto en un mall donde por definición los guardias no pueden portar armas de fuego. Listo, eso fue. Y esto finalmente no se desbarata, pero tiene algún tipo de respuesta, porque había un carabinero de Franco comprando junto a su esposa que hace uso de su arma particular en el asalto y era 2 personas, incluso ni se sabe qué pasa con las personas heridas. Lo que dijo, eso sí, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, fue que se quieren reunir con los distintos representantes de los centros comerciales o malls de la región metropolitana para poder aumentar la seguridad y conversar con ellos mismos y ver si efectivamente se puede realizar algún tipo de ayuda. Porque claro, siempre se han visto robos en los centros comerciales. No digo que eso esté correcto ni nada por el estilo, pero ha aumentado... Sí, han aumentado los robos sofisticados. No estamos hablando del carterazo, estamos hablando de grupos armados que llegan con logística a perpetrar un asalto, digamos, básicamente a tiendas de tecnología, ¿no es cierto? Y que se llevan además un monto en especie muy alto. Y aquí hay toda una organización detrás, ¿sabes? Esto no son 4 personas que se juntan y vamos esta tarde a robar algo, ¿no? Aquí hay planificación, son bandas criminales. Ahora, es un desafío para el Estado, yo insisto en el concepto de Estado más que de gobierno, ¿eh? Por cierto que esto pasa por la mesa de seguridad,
Sí, también. Con la aprobación de determinadas leyes, también. Pero sobre todo con una voluntad de, no sé, de que en Chile se mejoren los niveles de inteligencia, se mejore la capacidad operativa, por ejemplo, de gendarmería al interior de las propias cárceles para desarrollar inteligencia ahí, porque buena parte de esto también se rebota en los presidios. Bueno, es un tema, lo hemos hablado tantas veces, complejo. Ojalá que no se trabe en el ámbito político como está trabado hoy día la mesa de seguridad, porque está trabada. Y independientemente si la mesa se concreta o no, por lo menos... Hoy día se va a presentar el borrador, de hecho se espera que sea cerca de las 7 de la tarde ya. Lo importante es que, y yo creo que hay un avance en la mesa de seguridad, que algunos proyectos de ley que hoy día se plantean como obvios y que anteriormente fueron rechazados por el mundo político que hoy día está en el gobierno, bueno, hoy día da la sensación que tendrían el aval de ese sector político para ser aprobado y por lo tanto podríamos tener herramientas más eficaces para combatir el delito. Y además de eso, algo importante es que efectivamente en esta mesa de seguridad o los compromisos que están dentro de este plano, este borrador que se daría a conocer dentro de los próximos minutos o próximas horas, se hace atribución o dentro de las medidas está la distribución de materias de seguridad, traspaso de atribuciones y competencias de seguridad a, por ejemplo, las gobernaciones regionales y también los municipios. Ahí podríamos decir que quizá, por ejemplo, las distintas seguridad ciudadana de las distintas comunas, sí, o también las gobernaciones regionales, por ejemplo, que las gobernaciones regionales tengan tareas y atribuciones en la prevención del delito. Me parece bien, pero yo insisto en una prevención. A ver, el uso de la fuerza que radica en las policías, ¿no es cierto?, a nivel interno. Y el uso de las armas, el poder de fuego, también para eso, que no empiece ante la desesperación de empezar a otorgárselo a otro, que no empiecen a aparecer policías municipales armados, porque ahí sí que después no hay capacidad de control. Y hay experiencia en muchos países de aquello. O sea, esta especie como de tentación de privatizar la seguridad, de delegar incluso el uso de la fuerza, que por definición está radicado exclusivamente en las fuerzas policiales. Estoy hablando del uso de armas, etcétera. Atención con aquello, porque si no, el remedio puede ser peor que la enfermedad. Información plural, opinión independiente.